Buenas tardes. Estoy un poco nervioso, no tanto como cuando me toca cantar himnos, ¿verdad? Pero de todos modos está el nervio. Hay un juego, ¿verdad?, que se ha hecho muy popular últimamente, y cuando digo últimamente no me refiero a los últimos meses, sino quizás podríamos decir en los últimos años, ¿verdad? El último año, este año de la pandemia, fue un juego muy popular y se trata de, yo creo la mayoría de ustedes lo conocen, ¿verdad? Among Us. Es un juego que se trata de 10 astronautas dentro de una nave espacial. Cada uno de ellos tiene que hacer algunas tareas dentro de la nave espacial, corregir algunas cosas que están mal, tirar la basura, cosas así. Este juego se llama Among Us, ¿verdad? Y quiere decir entre nosotros. Y este juego no tendría ningún sentido, ¿verdad?, vamos a ponerlo así, o ninguna atracción, sino de que la principal cosa de este juego es que dentro de esos 10 astronautas, al menos uno de ellos es un impostor. ¿Qué quiero decir con un impostor? Es alguien que no es astronauta, que está ahí metido y trata de hacer que la nave no llegue a su destino o no complete su misión. Y esa persona tratará de matar a otras personas dentro del juego y tratará de sabotear la nave. Ahora, lo que tienen que hacer estos 9 o 8 tripulantes que hay dentro de esa nave es descubrir quién es el impostor, pero además de eso, ellos tienen que completar la misión y tienen que hacer el trabajo que ellos tienen que hacer. Mientras que esta otra persona está asesinando tripulantes, está saboteando, está engañando, está mintiendo, está haciendo cualquier cosa para que esa nave no llegue a su lugar. Y un día estudiando con los jóvenes en Midland, estábamos estudiando una clase en Midland, nos topamos con un versículo de la Biblia, Deuteronomio capítulo 21, versículo 1, 21:1, y me llamó la atención cuando lo estábamos leyendo. Les dije, oiga, ¿no les recuerda algo esto? Deuteronomio capítulo 1, versículo 21 dice de la siguiente manera, dice: si en la tierra que el Señor tu Dios te da para que la poseas, fuera encontrado alguien asesinado, tendido en el campo, y no se sabe quién lo mató, ¿verdad? Y Dios está dando instrucciones acerca de lo que tenían que hacer, quién iba a tomar una decisión. Pero a mí me llamó la atención eso, ¿verdad? Que decía, bueno, si en la tierra que Dios te da vas a encontrar un cuerpo muerto, pero no sabes quién lo mató. Y luego Dios da instrucciones de qué es lo que ellos tenían que hacer. Bueno, yo quisiera hablarles acerca de algo que no es un juego, pero que se asemeja a lo que nosotros estamos viviendo con el día a día. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, ¿verdad? Dentro de nosotros, y lo estoy diciendo, ¿verdad? Sí, dentro de nosotros, dentro del cuerpo, ¿verdad?, que formamos la iglesia, hay personas, y no quiero llamar hermanos, aunque la Biblia a veces los llama hermanos, hay personas que encubiertamente están dentro de nosotros, y como ese juego, ¿verdad?, están tratando de sabotear la nave, están tratando de hacer que otros mueran, están tratando de que no llegue a su destino, están tratando de que no complete sus misiones. Hay personas dentro de nosotros que están haciendo lo mismo. Miren, Mateo capítulo 24, versículo 24. Veo algunos hermanos que están como asustados, pero miren, Mateo capítulo 24, versículo 24 dice: porque se levantarán, hablando el Señor Jesucristo, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, dice, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo capítulo 7, versículo 15, más atrás. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice de la siguiente manera, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, dice, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. De eso está hablando. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 5, dice: porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Dice el verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice el verso 5, lo que estábamos diciendo ahorita, dice:
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos, dice, evita. Tendrán una apariencia. ¿Qué quiere decir? Están engañando a los demás. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: pero hubo también, dice, falsos profetas en el pueblo antes. Y luego dice el apóstol Pedro, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice, y sigue diciendo, y muchos van a seguir sus desilusiones, muchos van a seguirlos a ellos. Entonces, esto que estamos hablando, hermanos, se asemeja a este juego, pero en nuestra vida real no es un juego. Hay impostores dentro de nosotros y nosotros tenemos que saberlo. Miren, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo y nosotros tenemos que ser conscientes de ellos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros que fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Impostores dentro de nosotros, dentro de la iglesia, que tenemos que tener cuidado con ellos. Versículo 26, en camino, dice el apóstol, de muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y luego dice, peligros entre falsos hermanos. Personas falsas. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Dice, y esto a pesar, dice el apóstol, dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Falsos hermanos que están dentro de nosotros. Y es algo, hermanos, amigos que están entre nosotros, que no lo podemos negar. Quisiéramos que no fuera cierto y que dijéramos, no, en la iglesia no puede pasar eso, en la iglesia no sucede eso. Pero es algo que tenemos que estar alertas. Porque si no estamos alertas, van a sabotear esta iglesia. Van a sabotear la obra que Dios nos ha puesto y nosotros tenemos que estar conscientes. Cuando uno empieza ese juego, le dice a uno, ¿tú eres un crewmate o eres un impostor? Y cada quien tiene que jugar su papel. En la iglesia nosotros somos cristianos, pero no podemos negar que dentro de nosotros también hay impostores. La Biblia lo dice. Les acabo de leer 7 pasajes al menos que hablan acerca de eso. Pero no todo es así. Hay varias formas que nosotros podemos ganar este juego. Primero, hay un botón de emergencia, ahora el cual lo pusen en el juego y todos se sientan a platicar y a discutir quién es el impostor. Claro que la persona no va a decir, oigan, yo soy el impostor y se acabó el juego. No, ellos no van a decir eso. Ahora, todos pueden llamar esa reunión de emergencia, pero no todos pueden usarlo muchas veces, sino tendrían que una sola vez. Todos pueden votar por una persona y esa persona sería expulsada, pero no garantiza que esa persona es el impostor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ahorita vamos a ver. El impostor trae un cuchillo con el cual puede matar a los tripulantes en este juego. Y al que mata ahí queda el cuerpo tirado y las personas lo ven y lo reportan en el juego. Ahora, el juego termina cuando todos los impostores son expulsados o cuando el impostor logra su cometido y elimina a la mayoría de las personas y ya no pueden votar por ellos. O hay otra forma de terminar el juego, cuando todos los tripulantes terminan sus tareas. Cuando todos terminan sus tareas, el juego termina.
y los tripulantes ganan. Ahora podríamos decir, este juego se compara a la iglesia. Sí. Tristemente sí. ¿Por qué? Miren, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice de la siguiente manera, dice, mas vosotros sois que real linaje, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí está la misión que Dios nos ha dado, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios en su iglesia nos ha dado una misión. Y la misión es que usted y yo tenemos que predicar el evangelio. La misión de usted y yo es de que seamos luz en la iglesia, seamos luz en nuestra casa, seamos luz en el trabajo. Esa es nuestra misión, que más y más personas vengan al reino de nuestro amado celestial, nuestro amado Padre celestial. Efesios capítulo 2, versículo 4. Dios nos ha puesto en un lugar específico. Y en ese lugar específico nosotros tenemos que completar esta misión. Efesios capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde sucede esto? En la iglesia. Dios nos ha puesto en los lugares celestiales en la iglesia. Pero desgraciadamente dentro de nosotros hay personas que aparentemente están en Cristo Jesús, que aparentemente son personas cristianas, pero son impostores. Como decía el pasaje, ellos niegan la eficacia del evangelio y peor aún, ellos estorban a la obra de la iglesia. Pero ese es su trabajo. Esa es su misión. Miren lo que le dijo Jesús a Pedro, Mateo capítulo 16. Por eso dice, ¿verdad? Tendrán apariencia de piedad. Jesús está hablando de lo que le va a suceder, lo que va a pasar, y todo con un buen propósito. Capítulo 16, versículo 23. Y Pedro le dice, no Señor, dice el verso 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna forma te pasen estas cosas que estás diciendo. Era algo bueno que él quería para el Señor, pero estaba estorbando la obra de Dios. Jesús le dice, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro estaba haciendo el papel de impostor. Él quería algo bueno para Jesús, pero era algo que estorbaba para la obra de Dios. Algunos otros fueron, este fue mencionado por Jesús y Jesús le reprende, pero miren lo que dice Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Versículo 4. Hechos capítulo 5, versículo 4. Dice desde el 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Y qué sucedió antes? Bernabé, el sermón que nos hablaba, el estudio que nos hablaba el hermano el lunes. Este hombre, ¿verdad?, de corazón vendió una propiedad y la trajo a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira, ¿verdad? Estos hombres querían hacer lo mismo, buscaban aparentar algo. Dice, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendieron una heredad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues, dice, pusiste esto en tu corazón? Dice, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién has mentido? A Dios. Este hombre trataba de pasar como alguien como Bernabé. Quería ser visto por los demás como un hombre
wow, mira Ananías y Zafira lo que hicieron, porque estaban hablando de Bernabé. Pero él quiso engañar a los hombres, pero a Dios no lo pudo engañar. Por eso el apóstol le dice delante de los demás: mira lo que hiciste, lo que tratabas de hacer. Tratabas de fingir algo. Capítulo 8, versículo 20. Dice el verso 18, dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba espíritu, les ofreció dinero. ¿Por qué hace esto este hombre? Este hombre tenía cierta popularidad, era mago y hacía algunas cosas, y cuando ve que la gente se le está yendo por acá, por la predicación de los apóstoles, él quiere ir a ver qué está pasando y se convierte. Y luego él encuentra la forma de hacer lo mismo. Y es cuando él les ofrece dinero, versículo 19, diciendo: denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Él quiso seguir engañando a la gente. Y qué buen impostor hubiera sido él con ese tipo de poder. Nadie jamás pensaría que él seguía siendo un engañador. Él quería ese poder también. Con este poder me voy a poder disfrazar muy bien dentro de la iglesia. Judas capítulo 1, versículo 4. Judas capítulo 1, versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice, algunos andan ¿qué? Encubiertos. Algunos andan disfrazados. Algunos traen cierta apariencia. Versículo 12. Dice, ¿quiénes? Estos hombres que andan encubiertos, dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Y luego dice, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Por qué? Porque andan de esa forma. Andan sin fruto. Ahora nosotros como iglesia podríamos llamar una reunión de emergencia. Y hermanos, tenemos una junta congregacional. Vamos a identificar a los hermanos que son falsos, a los hermanos que son impostores. Y podrían decir nuestros ancianos, a ver, levanten la mano los falsos hermanos. ¿Cuántos levantarían la mano? Ninguno. ¿Quién va a decir, hermanos, yo soy el impostor, discúlpenme, ya me voy? Nadie va a levantar la mano. Al contrario, es probable que el falso hermano vaya a decir, ¿saben qué? Yo pienso que el hermano Israel es el falso hermano. Es la estrategia del juego. Mentir y engañar para que otras personas que no son los impostores sean expulsados y así haya menos personas que vayan a votar por nosotros. Esa es la estrategia del juego para si te toca ser impostor. Pero nadie va a decir algo, al contrario, van a defenderse como sea. Es más, otra estrategia del juego es que nadie vote nada. Nadie vote y entonces van a decir, no, pues si no estamos seguros no hay que votar por nadie. Ok, bueno, pues nadie vote. Esa es parte de la estrategia. Pero nosotros dentro de la iglesia podemos ver cómo hermanos van muriendo uno a uno. Y de repente, ¿qué pasó con el hermano? No sé, se desanimó y se fue. Oiga, y el hermano, no sé qué pasó con el hermano, no sabemos qué pasó con el hermano. Estamos como en Deuteronomio encontrando de repente cuerpos muertos en la iglesia. Y el hermano, no sé qué pasó. Y la hermana, pues no sé, ya no volvió a la iglesia. Y vemos hermanos que van muriendo uno a otro. ¿Qué pasó? Bueno, hay un falso hermano, o hay 2 falsos hermanos, o varios falsos hermanos en la iglesia, no sabemos cuántos hay.
que están haciendo su trabajo, asesinar a los demás hermanos. Quizás no traen un cuchillo físico, pero traen un cuchillo de desánimo, un cuchillo de amargura, un cuchillo de crítica, un cuchillo de esto, de lo otro, para hacer que las demás personas se desanimen de la iglesia y se vayan saliendo y vayan muriendo. Una estrategia de este juego es tratar de estar todos unidos. A veces está jugando uno, ¿verdad? Y anda todo el bultito de gente caminando por todo el juego, ¿verdad? Todos andan caminando juntos, ¿verdad? Pero es difícil hacer el trabajo juntos. El impostor no se va a arriesgar a querer matar a alguien allí, ¿verdad? O sacar a alguien de ahí. No lo va a hacer. Pero es difícil completar toda la tarea juntos. Como cristianos dentro de la iglesia, nosotros tenemos que estar unidos, apoyándonos unos a otros, viendo a cada hermano qué está pasando con mi hermano antes de que ese hermano encontremos ese cuerpo muerto dentro de la iglesia. Dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Hablando el apóstol, dice capítulo 5 versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, quien el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí anda, alrededor de los hermanos, buscando al hermano más débil, el hermano que está faltando, el hermano que está criticando, el hermano que está desanimado. Ahí anda buscándolo. ¿Para qué? Para dar el golpe mortal y terminar con ese hermano. Y después nosotros decir, ¿qué pasó? Por eso, como cristianos, como hermanos de esta iglesia, tenemos que estar vigilando. Ahora, esta iglesia tiene algo especial, hermanos. La iglesia aquí en Mabel Myers, en Odessa, tiene algo especial. Y miren, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28. Cuando el apóstol está hablando ahí, dice: por tanto, dice, mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esta iglesia, hermanos, tiene algo especial, y es que en esta iglesia tenemos ancianos también. Velamos unos por otros, pero en esta congregación local nosotros tenemos 2 hermanos que están al pendiente y al cuidado de cada uno de nosotros. Y debemos de estar orando por ellos. Debemos de estar pidiendo por ellos y hacer también nuestro trabajo. El impostor va a tratar de buscar a aquellas personas que anden solos. El cristiano falso, el falso hermano, vamos a ponerlo así, o el cristiano impostor va a buscar a ese hermano que está solo para tratar de desanimarlo hasta el punto que ese hermano muera espiritualmente. Yo le pregunté a mi hijo, a Misael, le dije, oye, ¿cuál sería la forma más fácil de ganar este juego? Y rápido. Él me dijo algunas formas. Yo le dije, mira, yo te voy a decir una que he pensado yo en este juego. Nosotros no sabemos quién es el impostor en el juego, ¿verdad? No se sabe quién es. No sabemos quién es el impostor y sería difícil determinarlo en una sola reunión y elegirlo, porque él va a mentir, él va a decir muchas cosas para que no votemos por él. Pero si los tripulantes buscan una forma de trabajar unidos, de completar todas sus tareas, todo lo que ellos tienen que hacer, el juego termina y los tripulantes ganan. Todos, mientras hacen sus tareas, observan la conducta de los demás y ven lo que estos hacen, identifican a aquel que no hace, porque aún dentro del juego el impostor aparenta, ¿verdad?, que está haciendo las tareas o los trabajos que tiene que hacer. Y aquí en la iglesia, hermanos, también el falso hermano va a aparentar que está haciendo la obra de Dios. Y nosotros tenemos que observar qué está haciendo cada uno. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Me recuerda cuando los estaban reconstruyendo el muro. Dice que con una mano trabajaban y en la otra mano tenían la espada, y mientras unos trabajaban, otros vigilaban, y es lo mismo que tenemos que estar haciendo dentro de nuestra iglesia. ¿Por qué?
Porque el impostor va a tratar de aparentar que está haciendo un trabajo, pero no lo va a hacer bien. ¿Por qué? Porque estorbaría su misión de que la iglesia no haga su trabajo. Él va a tratar de sabotear el trabajo que estamos haciendo en esta iglesia. Ahora nosotros como iglesia podemos hacer lo mismo. Muchas veces, hermanos, estamos tan preocupados de identificar a los falsos hermanos que dejamos de hacer nuestras tareas dentro del reino. Dejamos de orar, dejamos de meditar en la palabra, dejamos de cantar, dejamos de buscar por nuestros hermanos, dejamos de edificar a nuestros hermanos. Y eso hace, hermanos, que esta iglesia caiga en un sueño espiritual. Miren, yo me acuerdo de este pasaje, Hechos capítulo 15, versículo 36. Y siempre me ha llamado la atención este pasaje. Versículo 36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé querían que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevarlo consigo, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos por la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Es algo muy marcado esto que sucedió con estos hermanos. Hubo tal desacuerdo entre ellos. Y a veces el impostor eso va a tratar de hacer, que haya desacuerdo entre nosotros. Pero algo que a mí me llama la atención de esto, que ese desacuerdo no impidió que Pablo y Bernabé hicieran la obra que se habían propuesto. Aun y cuando no estaban de acuerdo en llevar con ellos se me olvidó el nombre, a Marcos, aunque no estaban de acuerdo en llevar a Marcos uno o el otro, no impidió que ellos completaran la obra que se habían propuesto. Muchas veces, hermanos, no vamos a estar de acuerdo en algo, pero que eso, hermanos, no pare el trabajo de esta obra aquí en esta iglesia local. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo el trabajo. ¿Quién es el impostor? No sabemos, hay que trabajar unidos, hay que cuidarnos unos a otros. Primera de Pedro 5:8, ya lo habíamos leído. Satanás está tratando de buscar cómo derrotarnos a cada uno de nosotros. ¿Cómo ganar este juego? Trabajando. No hay otra forma que nosotros podamos ganar en nuestra vida espiritual, llegar un día a estar en el cielo, si no es trabajando. Es la única forma que nosotros tenemos que hacerlo. Siempre habrá entre nosotros impostores, hermanos. Siempre habrá entre nosotros impostores hasta que Cristo venga por segunda vez, y entonces Él ahora sí separe el trigo de la cizaña. Jesús hablaba, ¿verdad?, en esta parábola del trigo y la cizaña, y les Mateo capítulo 13, para el que guste leerlo, del 24 al 30. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 24. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no. Dice: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con el otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y es de lo que está hablando el Señor aquí.
desgraciadamente o tristemente podríamos decir, dentro de los cristianos fieles están creciendo falsos hermanos. Y quitaría yo eso de desgraciadamente, ¿verdad? Porque muchas veces, muchos problemas, muchas situaciones en la iglesia han hecho crecer más el trigo. Han hecho que iglesias se fortalezcan aún más y crezcan y maduren y den más fruto. Cuando hay a veces problemas en la iglesia es cuando se revela, ¿verdad?, la cizaña y el trigo. Por eso Jesús dice, déjenlos que crezcan juntos, porque si tratamos de arrancar una cosa es probablemente que dañemos a otros más. Pero ¿quién es el que identifica la cizaña y el trigo? Es Jesús. Algunas veces nosotros podemos ver que aquel que causa discordias en la iglesia, a veces sí nosotros como hermanos, nuestros hermanos ancianos, nosotros como cristianos también podemos identificar a aquel hermano que está haciendo mal a la iglesia y está causando problemas en la iglesia y está ocasionando discordia, está haciendo que hermanos se vayan enfriando, que hermanos se vayan apagando y los podemos identificar. ¿Qué dice la Biblia que hagamos al respecto? Miren, Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, verso 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dios dice, miren, detéctenlos. Si saben quién son, apártense de ellos. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 5. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué está diciendo aquí? Tenemos que identificarlo y si es necesario, si la persona no quiere cambiar, si la persona quiere seguir haciendo daño a la iglesia, dice, entréguenlo a Satanás. En este juego, hermano, se ve ahí el monito que es expulsado de la nave, ¿verdad? Aquí nosotros no podemos ver eso, pero nosotros podemos expulsar a aquella persona que anda haciendo esas cosas en la iglesia, porque la Biblia así lo enseña. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, dice, y vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No debemos permitir, hermanos, que aún entre nosotros haya impostores y nos priven de este crecimiento que da Dios. Dios quiere que su iglesia crezca, Dios quiere que su iglesia se fortalezca y dé fruto y dé mucho fruto. Si nosotros permitimos, ¿verdad? Y si reconocemos a estos falsos hermanos y no decimos nada, ¿verdad? Y toleramos ese tipo de acciones, vamos a privar la iglesia de su crecimiento. Ahora, en el juego, si nosotros perdemos, no hay problema. Empiezo otra partida y se acabó. O si me molesta mucho, dejo de jugar y busco jugar otra cosa. Pero en la iglesia, hermanos, en nuestro cristianismo, si nosotros perdemos, las consecuencias serían terribles. Podemos leer Apocalipsis donde Dios dice, ¿sabes qué? Tú permitiste esto y mi candelero te lo voy a quitar. Porque toleraste, porque no dijiste nada, porque permitiste que hicieran esto y que hicieran lo otro. Mira, ¿sabes qué? Arrepiéntete de lo que has hecho. Y serían consecuencias terribles para nosotros. Si tú eres impostor, y tengo que decir esto, porque en el juego yo sé si soy impostor o no soy impostor. Y aquí tú sabes si eres impostor o no eres impostor. Si tú eres impostor, las consecuencias serán aún peor para ti.
Dice Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Versículo 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera, dice, que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Dice el verso 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Dice, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si tú estás causando tropiezo entre los hermanos, si tú estás siendo un impostor dentro de los hermanos, estás ocasionando que cristianos estén muriendo espiritualmente, ten cuidado. Pero Dios es amoroso. Dios es un Dios misericordioso, estaba diciendo nuestro hermano ahora en la mañana. Que si tú hoy decides arrepentirte, que si tú hoy decides soltar ese cuchillo y empezar a trabajar con esta iglesia para que esta iglesia termine su misión, Dios te puede perdonar. Dios puede perdonar tus pecados si tú vienes hoy y te acercas a Él y te arrepientes de tus pecados, te arrepientes de tu mal camino y vienes a Él. Dios puede perdonarte tus pecados. Otra cosa, si no estás dentro de esta tripulación, nunca vas a llegar al cielo. Y también hoy Dios abre esa puerta para que tú puedas formar parte de esa tripulación. Su Hijo Jesucristo murió por nuestros pecados y hoy tú puedes venir a los pies del Señor Jesucristo, ser bautizado para el perdón de tus pecados y trabajar juntamente con esta iglesia, siendo cuidado por Dios, siendo cuidado por nuestros hermanos ancianos, siendo cuidado por los demás tripulantes, por los demás miembros de esta congregación, y juntos completar esta misión y un día estar todos juntos en el cielo, donde jamás habrá un impostor más, donde estaremos gozando con la presencia de nuestro Dios día a día, haciendo otras tareas, pero ya con el Señor y sin nadie saboteando ese trabajo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a darle lugar a nuestro hermano que tiene linda invitación.